Bienvenidos a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH. Soy estudiante en práctica profesional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la carrera de Matemáticas. Vamos a estudiar la unidad 3, diferenciación e integración de funciones polinómicas, tema 1, derivada de funciones polinómicas. Definición de derivada. Sea f de x una función cuando existe el límite f' de x igual a al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, se le denomina derivada de f de x. ¿Qué quiere decir? Que al calcular este límite, el valor que encontremos, a ese valor le llamamos derivada. Veamos ahora. Al proceso de encontrar la derivada se le denomina derivación o diferenciación. Realicemos el siguiente ejemplo. Sea la función f de x igual a x al cuadrado. Encuentre f' de x aplicando la definición de derivada, o sea, aplicando este límite que vemos aquí en la definición. Procedemos. En la solución, como la función es x al cuadrado, en lugar de escribir x, vamos a escribir x más h, que es esta que está aquí. Como la función es cuadrada, es al cuadrado, entonces x más h al cuadrado, menos f de x. ¿Quién es f de x? Aquí está. Es x al cuadrado. Entonces escribimos, en vez de escribir f de x, menos x al cuadrado sobre h. Esto es un producto notable, lo desarrollamos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y simplemente escribimos menos x al cuadrado. Realizamos las operaciones que están aquí. Vemos que se cancelan el x al cuadrado. Seguimos simplificando. En este caso, con esta h en común, en este término, vamos a factorizar sacando factor común h. Sacamos h, cancelamos esas dos h's que vemos ahí y procedemos a encontrar este límite. El límite cuando h tiende a 0 de esta expresión es h, es como que fuera 0. 2x más 0 es igual a 2x. Hemos llegado entonces a la derivada de la función x al cuadrado, que es 2x. Derivadas fundamentales. Hasta ahora vimos cómo calcular una derivada por medio de la definición. Sin embargo, como ese proceso es muy largo, estudiaremos algunas reglas que nos permiten calcular derivadas de una función más fácilmente. Analicemos la siguiente tabla. La primera propiedad nos dice derivada de una función constante. La derivada de una constante es igual a 0. Recordemos que un número es una constante. La derivada de un número es 0. Derivada de una potencia. Quiere decir que vamos a multiplicar el exponente, la potencia, con el coeficiente y a la vez le vamos a restar una unidad al exponente. Derivada de un producto de una constante. Es el producto de la constante con la derivada de la función. Y la derivada de suma o resta de funciones es sacar por separado la derivada de las sumas o restas de esa función. Cálculo de derivadas de funciones polinómicas. Vamos a encontrar la derivada de algunas funciones. Tenemos la siguiente función, sea f de x igual a 7x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 1. Encontrar f' de x. Lo que haremos es aplicar las fórmulas del recuadro anterior. Recordemos que tenemos una constante por una función, una constante por una función. Apliquemos entonces. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a multiplicar la constante por el exponente. 7 por 3 son 21. Y le vamos a restar una unidad al exponente. A 3 le quitamos 1, nos quedaría 2. Repito, 7 por 3, 21. A 3 le quito 1, quedan 2. Menos, 2 por 2 son 4. Y a 2 le quito 1, me queda 1. Ahora, aquí es como que yo tenga un número 1 y en el exponente también. 1 por 1 es 1.
y al exponente 1 le quito 1, me queda 0. Entonces es como que se desaparece la variable y solo queda 1. La derivada de una constante, este 1 es una constante, es 0, pero no la escribo en la respuesta. Finalmente, la derivada sería f' de x, 21x a la 2 menos 4x más 1. Realicemos el siguiente ejemplo. Tengo el producto de dos binomios. Vamos a calcular su derivada. Primero que todo, vamos a realizar este producto, propiedad distributiva. El primero con todos los de acá y el segundo con todos los de acá. Reduzco términos semejantes y llego a esta expresión. 3x al cuadrado más 5x más 2. Aplicando las mismas propiedades que utilizamos en este ejemplo, vamos a utilizar las mismas en este otro. Multiplicamos 3 por 2 son 6. A 2 le quito 1, me queda 1. 5 por 1 son 5. Y recordamos que a la variable desaparece porque 1 menos 1 es 0. Y el 2 es una constante. Su derivada es 0. Por lo tanto, no la incluimos en la respuesta final. Realicemos otro. La notación de Leibniz para la primera derivada es dy sobre dx, d sobre dx, y se lee derivada con respecto a x. Esta notación es la misma que la de la comita, solo que está escrito en la notación de Leibniz. Sea el área de r igual a 4pi por radio al cuadrado. Encontrar la derivada de a con respecto a r. Quiere decir que vamos a derivar con respecto a la variable r. La variable puede ser cualquiera, no solo x, en este caso es r. Entonces, ya sabemos, bajamos el 2 a multiplicar con el 4, serían 8. Y a 2 le quitamos 1, es 1. Finalmente nos queda 8pi por r. Y esa es la derivada de esa función. Realicemos ahora el siguiente ejemplo. Sea f de x 2x al cubo menos 3x más 4. Vamos a encontrar su derivada y en la derivada vamos a evaluar en este punto. Entonces, este es el procedimiento paso a paso. No es necesario hacerlo tan detallado, lo vamos a hacer de manera directa. 3 por 2, 6. A 3 le restamos 1, es 2. Menos, menos. 1 por 3 son 3. Y a 1 le quito 1 es 0. Por lo tanto, desaparece la variable. La derivada de una constante 0 no lo agregamos en la respuesta. La derivada sería 6x al cuadrado menos 3. Ahora, en lugar de escribir la x, vamos a evaluar en el punto 2. En lugar de escribir x, escribimos 2. Desarrollamos las operaciones y nos queda a 21 en ese punto. Recordemos, no siempre es necesario escribir el proceso tan detalladamente. Gracias por su atención.